Hola, soy Juan y hoy seguimos con el tema de la fuerza de física y química de tercero de la ESO. Estas tenían dos consecuencias. Las deformaciones, que si os interesa os dejo el vídeo arriba a la derecha, y el movimiento, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver el movimiento y además sus magnitudes, las magnitudes que hay que definir para entender esta magnitud. Así que empecemos con el movimiento. Bien, pues el movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. ¿Esto qué significa? El cambio de posición es pues el cambio de un lugar a otro, ¿no? Respecto a una referencia, que ahora vamos a ver qué es este sistema de referencia. Y como había dicho antes, que es una de las dos consecuencias que pueden acarrear las fuerzas. Y esta es la más conocida, ¿no? Por el movimiento. Así que vamos a ver qué es el sistema de referencia. Bueno, pues esto es un sistema de coordenadas, un ejes de coordenadas, en el que vamos a ubicar el movimiento, vamos a representarlo. Vamos a coger un punto que arbitrariamente puedes coger cualquiera que quieras, y ese va a ser el origen, ese va a ser tu referencia. Y según el origen que se elija, se estará en movimiento o en reposo. Por eso el movimiento es relativo al origen. Puedes estar en movimiento o en reposo dependiendo de esto. Por ejemplo, si alguien está estudiando en su escritorio, ¿se está moviendo si cogemos como referencia la mesa? Pues no. Si cogemos como referencia la mesa sigue estando en su misma posición. Pero ¿y si cogemos el sol? Entonces sí que está en movimiento. Está en movimiento porque además la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Entonces sí nos estamos moviendo muy rápidamente. Pero sin embargo, si cogemos como referencia la mesa, no nos estamos moviendo. Ahora vamos a empezar con las magnitudes del movimiento. La más sencilla es la posición, que se representa con una X. Y es la distancia en línea recta entre el origen que hemos cogido y el cuerpo. El desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial que tenía el cuerpo y la final después del movimiento. Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues restando la final, que es x2, menos la x1, la posición inicial. Este es el desplazamiento, la diferencia que hay. La trayectoria es la línea que describe el movimiento, si la línea es rectilínea, curvilínea, parabólica, al hacer el movimiento, y el espacio recorrido es la distancia recorrida, pero siguiendo la trayectoria, ¿no? Siguiendo la trayectoria, ¿no? Entonces, vemos que el desplazamiento es siguiendo línea recta y el espacio recorrido es siguiendo la trayectoria. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, una pelota, ponemos como origen justo donde está al principio, o sea que x1 es 0 metros o x inicial, y se da y se mueve 4 metros, se mueve hasta 4 metros, así que la posición inicial final son 4 metros. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Pues esto es fácil, 4 menos 0, 4 metros. La trayectoria, por el contrario, es la línea negra, que es curvilínea, como vemos. Y ahí sí que puede ser otra cosa. Por ejemplo, 6,5 metros, que puede ser el espacio recorrido, pero puede ser cualquier otra cosa. Y hay que medirlo con la trayectoria. Entonces nos damos cuenta que el espacio recorrido siempre va a ser mayor que el desplazamiento, porque el desplazamiento siempre es la línea recta es siempre la forma más corta de llegar, ¿no? Entonces siempre va a ser mayor a no ser de que se vaya en línea recta, que entonces tanto el desplazamiento como el espacio recorrido serán iguales. Ahora tengo una pregunta, un problema. Una persona sale de su casa a correr por la mañana 5 metros, descansa 20 minutos y vuelve otra vez. Por la noche se da un paseo de medio kilómetro y vuelve otra vez a su casa. ¿Cuál es el desplazamiento de la persona al haber vuelto a su casa por la noche? Bien, pues el desplazamiento es 0 metros. ¿Por qué? Porque hay que ver la distancia en línea recta desde la posición inicial
hasta la posición final. La posición inicial es la casa, pero la posición final también es la casa porque vuelve. Entonces, en línea recta, 0 metros a 0 metros es 0 metros. No hay ningún desplazamiento. Vuelve al mismo sitio. Y cuando está descansando por la mañana, pues el desplazamiento son 5 kilómetros, ¿no? Son 5 kilómetros, que es lo que ha recorrido antes de descansar. Y el espacio recorrido al final del día, ahora sí que habría que sumarlo. Son 5 kilómetros salir, después otros 5 kilómetros a volver, 10 kilómetros, y después puede ser o medio kilómetro si se da el paseo en total medio kilómetro, o si es medio kilómetro de ida y medio kilómetro de vuelta, que es 1 kilómetro, entonces serían 11 kilómetros de espacio recorrido. Ahora vamos con las más complejas, que es la velocidad y la aceleración. Empecemos con el primero. La velocidad es el cambio de posición de lugar en un tiempo determinado. Vemos que la magnitud, la velocidad, es metro por segundo, ¿no? La unidad del sistema internacional. Y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La velocidad media, que indica la velocidad constante que podría haber tenido un cuerpo para recorrer el espacio en el mismo tiempo, ahora lo veremos, que es el espacio recorrido entero entre el tiempo que se ha tardado, y la velocidad instantánea es la velocidad durante un momento. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vemos que los metros que se recorren por un cuerpo, bueno, pues van variando, ¿no? A lo largo del tiempo. Parece que en el primer segundo corre más que en el segundo. Bueno, el caso es que si calculamos la velocidad media, tenemos que calcular el espacio recorrido, que como vemos son 30 metros, entre el tiempo, que son 4 segundos. Entonces eso nos da 7,5 metros por segundo. En la gráfica vemos muy bien que ha ido cambiando la velocidad, ¿no? Porque en el primer, como he dicho antes, en el primer segundo parece que sube más los metros, se hacen más metros que en el segundo segundo, pero la velocidad media dice que si hubiera estado siempre a 7,5 metros por segundo, habría llegado al mismo sitio, a hacer los 30 metros, en 4 segundos igual, sin haber cambiado la velocidad, cuando ahí se ve que se cambia, que varía, ¿no? Entonces, esta es la idea de la velocidad media, mientras que la velocidad instantánea es cogerlo durante un tiempo muy pequeño. Y esta es la velocidad, metro por segundo, ¿no? Lo que se recorre por el tiempo. La aceleración, por el contrario, es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Es lo que se acelera o lo que se frena un cuerpo, ¿no? La aceleración, que se representa con una A, la unidad sí es el metro por segundo al cuadrado. Entonces, esto puede ser positivo, la aceleración puede ser positivo si se acelera, si hay más velocidad, o negativo si se frena. Y aquí también está la aceleración media, indica la aceleración constante que podría haber tenido para tener la misma velocidad en todo el tiempo, que esto se calcula mediante la diferencia de las velocidades entre el tiempo. Y la aceleración instantánea, que es como la velocidad instantánea durante un momento, ¿no? Pues vamos a ver en este ejemplo lo mismo. Vemos que la velocidad sube mucho en el primer segundo, después baja y después empieza a subir un poco. Y entonces eso pasa durante estos 4 segundos. Pues pasa lo mismo. Tenemos que calcular que la aceleración media es la diferencia de la velocidad entre el tiempo. La velocidad final, que es lo que tenemos que ver primero, son 2 metros por segundo. Esto está mal, hemos puesto aquí 4 arriba, ¿no? Entonces, habría que poner 2. 2 menos 0, porque la velocidad inicial es 0. Entre 4. Entonces, 2 entre 4 es 0,5 metros por segundo al cuadrado. Si hubiéramos tenido ese cuerpo durante los 4 segundos, un 0,5 metros por segundo al cuadrado de aceleración, hubiéramos llegado a la misma velocidad que ahora, ¿no? Pero sin haber cambiado tanto la velocidad, como ha pasado, ¿no? Que ha subido mucho y después ha bajado tanto. Habría pasado lo mismo si hubiera ido siempre con 0,5 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Así que muchas gracias por ver este vídeo, os espero en los siguientes y espero que os haya parecido interesante y que os haya servido. Hasta la próxima.